¿Cierto, Lorna? A Lorna la escuchamos ahorita. A Yuri no la hemos escuchado. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno. Profe, aquí estoy, tranquila, estoy muy atenta. Sí está muy atenta, bueno. Me extraña, profe. Bueno, muy bien. Ya pasamos la camarita para este lado. Bueno, entonces estábamos hablando de las características de la información contable. Entonces, nosotros sí podemos tener una información que cada vez se ha hecho más exigente. ¿Desde cuándo tenemos un contador general de la nación? ¿Ustedes saben? ¿Desde cuándo existe la figura del contador general de la nación? La figura del contador general de la nación existe desde el año 1991, que fue desde cuando se le empezó a dar como vida y organización a la contabilidad. Antes no se tenía un control tan exhaustivo a los recursos, al registro de los recursos, a los presupuestos. Entonces, desde ahí empezó a generarse toda la responsabilidad de la Contaduría General de la Nación a organizar, a darle aplicación a toda la normatividad contable, a sacar toda la parte normativa, políticas, procedimientos como cada entidad pública o de administración de recursos públicos debería ir llevando el registro de esos recursos y empezó a organizarse la contabilidad. Todos los organismos tenían un atraso en la contabilidad, un desorden completo. Por esa época resultó trabajo en entidades públicas, en las universidades, recibían contadores por montones para ayudar a organizar la contabilidad. Entonces, poco a poco lo que ha hecho la Contaduría General de la Nación es ir organizando, dándole forma y realmente que la contabilidad vaya teniendo una estructura y sirviendo de forma confiable y objetiva pues para la toma de las decisiones, ¿cierto? Con lo que no se ha podido es este tema que hemos discutido siempre, el tema de la razonabilidad, el tema de el manejo y el usufructo de los administradores públicos de los recursos, porque yo puedo tener una contabilidad muy bonita, organizada, mostrando unos resultados, mostrando una información, pero si es atrás donde se da toda la manipulación y en los malos manejos de los recursos, pues finalmente el control que decimos tener se queda corto, porque no podemos llegar hasta allá desde la contabilidad a mirar cómo es que van desangrando el país por la contratación y el fraude que hacen a nivel de los valores incluidos en los contratos. Bueno, quiero que miremos este tema del sector público para tener una claridad meridiana de cómo se maneja toda la parte del sector público. Entonces vamos a tener un sector público compuesto por las ramas del poder público, por organismos autónomos, por organismos de control y por la organización electoral. Entonces, ¿a quiénes vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar a la rama legislativa, ejecutiva y judicial, ¿cierto? Que son, sabemos, desde nuestra escuela que nos contaban cómo eran las ramas del poder distribuidas a nivel de Colombia. La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. ¿Qué era lo que nos decían? Que en la rama legislativa, ¿qué era lo que hacían? No, el tema de las Sacan las leyes. Eso, en el tema en la rama legislativa lo que se hacía era determinar las leyes que iban a aplicársele a la nación, ¿cierto? Entonces, en la rama legislativa tenía esa función, la rama ejecutiva, ¿qué tarea tenía la rama ejecutiva? En la rama ejecutiva tiene la tarea de ejecutar esas leyes, ¿cierto? Entonces, en la rama ejecutiva vamos a tener un orden nacional y un orden territorial. A nivel del orden nacional vamos a tener, chicas, les pido un favor, le bajamos el volumen a los micrófonos, porfa. Gracias. Entonces, a nivel de la rama ejecutiva va a estar a nivel de dos órdenes, a nivel del orden nacional y a nivel del orden territorial. Y va a entrar a interactuar en el orden nacional con el sector nacional, con el sector descentralizado. En el sector descentralizado vamos a tener todas las empresas
donde se tienen recursos públicos, ¿sí? Esos son los sectores descentralizados. Y con el sector central, donde se administran todos los presupuestos públicos y que son las empresas y organismos propios del Estado. Y a nivel territorial vamos a tener igual, a nivel territorial el sector central, que son los organismos directamente públicos que tenemos a nivel gubernamental y a nivel departamental, y a nivel municipal, y a nivel territorial vamos a tener los sectores descentralizados, que son aquellas empresas que hablamos donde tenemos economía mixta, donde el gobierno participa, pero no son propias de la nación. ¿Listo? Y a nivel de la tercera rama del poder público está la rama judicial, en donde se judicializa, ¿cierto? En donde se le hace seguimiento a las personas que no cumplen las políticas o las normas públicas que se ejecutan. Profe, Señora, ¿esta rama también se encarga de castigar a las personas que no cumplen con esas normas? la rama judicial. La rama judicial es la que toma las decisiones de judicializar a aquellas personas que no cumplan, que hacen mal uso de los recursos, que roban, que lo que decimos, que sabemos la realidad, pero pues que no hay una solución de fondo, de raíz para solucionar el problema cultural que tenemos de que la contratación pública ya va con una rebanada para el administrador del contrato y su grupo de gente. Entonces, pues ahí es donde uno requiere. Uno dice, sí, claro, la rama judicial, perfecto, va y judicializa, pero nosotros tenemos un gran problema en dónde? En las leyes, ¿cierto? En la forma como están hechas las leyes. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente fuertes, no son lo suficientemente efectivas para que la parte ejecutiva realmente respete los recursos públicos y los lleve a donde realmente se tienen las necesidades, ¿cierto? Entonces es un problema del sistema. No podemos decir ni Profe, que, señora, perdón, yo pues hago como una pregunta o observación, no sé. También yo creo que en esa parte, lo que pasa es que esa parte debe estar muy equilibrada. Y es que lo que es la rama legislativa, que es la que hace las leyes, en este caso los senadores, congresistas, bueno, como les digo, y la ejecutiva, que es la que la administra, deberían de ser como muy opuestos para que no vayan como, pero si entramos a mirar, aquí los senadores siempre sí, tienen vínculos, cuando usted va a mirar que tienen ajá, un vínculo con el presidente, no sé qué, entonces total, eso es total. como que un berraco. Claro, no, total. Y si le mezclas a esto también la judicial que tienen ahí algunas prebendas también y se pagan favores, ¿cierto? Sí, que Entonces, se por favorecen eso, entre ellos porque entre ellos se dan los cargos. claro que sí. Entonces, por eso decimos que es un problema del sistema como tal que tenemos. Es un problema del sistema en donde definitivamente, si no se revalúa el sistema, pues difícilmente se va a poner a funcionar de una manera distinta. Porque uno Porque al otro no se podemos le va a mirar, pisar la profe, manguera, ¿cierto? Señora. podemos mirar quién contrata al Contralor, el Contralor quién lo contrata, muchas veces el mismo gobernador. Sí, así es. No lo podemos elegir nosotros por decir algo como votamos por el presidente, y no que el gobernador y ahí entre ellos todos se tapan con la misma cobija. Correcto, correcto. Se pagan los favores políticos. Entonces es muy difícil que realmente haya una transparencia a la hora de administrar los recursos, ¿cierto? Y a la hora de yo entrar a judicializar. Finalmente el favor se termina pagando, dejando vencer los términos de judicialización de las personas o haciendo un mal procedimiento a la hora de capturar a las personas que están robando, ¿cierto? Entonces, entonces al final, los ladrones salen libres por vencimiento de términos o porque se hizo el procedimiento en forma incorrecta o por cualquier excusa, pero nadie paga por el robo de esos dineros ni el que lo judicializó mal, ni el que lo contrató mal, ni nadie. Entonces, lamentablemente, por eso vemos cada vez desangrados nuestros presupuestos y nuestros recursos nacionales. Por ejemplo, parte de la decisión que tomaron ahorita, se hablaba ayer de que no vamos a tener votaciones en los próximos 30 meses. ¿Se dieron cuenta de eso? No vamos a tener votaciones de nada en los próximos 30 meses. ¿Para qué?
porque es mucha la plata que se va en una votación. Son muchos los recursos que se destinan al gobierno al momento que van a elegir un alcalde, que van a elegir un consejo, que se va a elegir un presidente. Los recursos son demasiados, ¿no? Y a la hora que se genera un fraude electoral y que tienen que aplazar nuevamente la elección de un alcalde y que tienen que hacer una segunda votación, es un desangre completo el que se genera a nivel de los recursos públicos, porque cada votación exige cantidades de recursos para llevar a cabo ese proceso, de que es un derecho de la comunidad, pero a la hora del té la cantidad de plata que se va es demasiada, y en este momento están direccionados los recursos a atender el tema de la pandemia. Entonces, por ahora no vamos a tener ningún proceso electoral, por ejemplo. Y se aproximaba el de Senado y Cámara, pues. Sí, sí, entonces no sé cómo van a solucionar esa parte, pero ayer salieron con ese tema de que no se van a dar elecciones en los próximos 30 meses. Y 30 meses estamos hablando de 2 años y medio, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Sí, pues. Continuemos entonces cómo más está compuesto el sector público. Entonces seguimos con los órganos autónomos. En los órganos autónomos vamos a encontrar el Banco de la República, los entes universitarios, la CAR y el Consejo Nacional de Contabilidad Pública. Esos son los organismos que se toman como organismos autónomos. ¿Cuál es la CAR? La CAR. La CAR es la que administra toda la parte ambiental. La misma la CARDE. Sí, eso tiene que ver con la CARDER. Tiene que ver con la CARDER, pero es la que administra los recursos ambientales. Seguimos con los organismos de control. Entonces, con los organismos de control vamos a encontrar todos los ministerios públicos que están conformados por ¿quiénes? Por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, por las personerías distritales y municipales. Estos conforman el Ministerio Público. Vamos a tener la Contraloría General de la República, que ya sabemos que es el organismo responsable de controlar el uso de los recursos públicos y ejercer el control fiscal. Vamos a encontrar las Contralorías Territoriales y vamos a encontrar la Auditoría General de la República. Ellos son todos organismos de control y que son los que se encargan de verificar el correcto uso de los recursos públicos, de hacer el control, la veeduría ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación. O sea, ya tenemos todo un grupo grande que debería tener como un control exhaustivo de todo lo que se está dando en el uso de los recursos públicos. Y por último tenemos la organización electoral. La organización electoral vamos a encontrar el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y vamos a encontrar las registradurías territoriales, que ellos son los encargados como tal de todo, de administrar todo el sistema de información de la nación, de tener toda esa base de datos, de llevar el control de cuántos habitantes tiene Colombia, cuántos habitantes nacen diariamente, cuántos están muriendo, y serían los que debieran estar reportando una información idónea a la hora de administrar los recursos públicos. Entonces, básicamente, este es todo el sistema público con el que cuenta Colombia, los que son los responsables de administrar los recursos de la comunidad, los que son los responsables de estar supliendo todas las necesidades de la comunidad y que deben de estar entregando la información fidedigna a la contabilidad para tener una información idónea, transparente y que realmente cumpla con todas las características, como vimos, que debe tener la contabilidad pública. No sé cómo van hasta ahí. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Los vi tomando nota? ¿Necesitan que se las deje un segundo más? Igual queda en la plataforma, ¿no? Ahorita subo esta presentación a la plataforma.
Dentro de 8 días, como les decía al principio, entonces, chicos, vamos a tener el primer parcial. Y tenemos el foro, que les pido por favor se completen el día de hoy. Vamos a avanzar esta semana en, ahorita les dejo, no les dejé, o sí les dejé. Ahorita les dejo el material con el que vamos a avanzar esta semana en la materia. Les voy a preguntar, ¿ustedes estuvieron trabajando el módulo? ¿Cómo les ha ido con el módulo? Chicos. Bien, bien. Bueno, importante ir haciendo esa apropiación de los módulos, de las bibliografías complementarias que se vayan dejando, porque no se pueden quedar solo con el material que se entregue en los módulos, en la clase. Recordemos que estas son tutorías, que el énfasis debe estar orientado más a las inquietudes que ustedes traigan, a las preguntas, para poder ir entrando en materia. No se pueden quedar solo con el contenido de las presentaciones en la clase de los tutores, porque si no, no va a ser suficiente para el avance que requiere la materia. Entonces sí es importante ese compromiso de ustedes de ir avanzando en el módulo y de ir haciendo los trabajos complementarios que vamos dejando en plataforma. ¿Listo? Entonces, vamos a quedar con el compromiso. Uno, que queda el material que vamos a trabajar para la próxima clase con la actividad a realizar. Y vamos a prepararnos para el examen que vamos a tener, primer parcial en la próxima clase. Y por último, complementar el ensayo que están trabajando en plataforma, ensayo no, el foro que estamos trabajando en plataforma y entrar a interactuar con los compañeros. La idea de entrar a interactuar con los compañeros es hacer un crecimiento colectivo en ese proceso de aprendizaje y la idea no es solo que se haga como una tarea, sino que también ustedes le dediquen tiempo a leer los comentarios que les hacen sus compañeros frente a la concepción del material y de lo que se está respondiendo frente al foro. Entonces sí les pido ahí que se exijan un poquito, que sean más expresivos y se den la oportunidad de expresarse en los foros, no que le dediquen 2, 3 renglones a responder simplemente una pregunta resumida frente al tema, sino que es la oportunidad que ustedes se expresen frente a lo que opinan, frente a lo que analizan, a la pregunta que se está dando, o a la perspectiva de la pregunta con lo que se esté viviendo en Colombia, pero que sí sean más analíticos frente al tema y se den la oportunidad de aprovechar el conocimiento y de la apreciación que ustedes tienen frente a los diversos temas. No se limiten solo a lo que les diga el módulo, sino que estamos viviendo toda una realidad social que nos complementa y nos va ayudando a argumentar cada vez más todo el tema del sector público, de la administración de lo público, de la contabilidad, del rol que juega la contabilidad y la importancia de la misma. Entonces, chicos, por hoy vamos a dejar ahí. Profe, entonces son tres renglones por pregunta. No, eso le estoy diciendo, no se limite a escribir 3 renglones, aprovechen a escribir, a argumentar, a decir lo que piensan, a decir lo que opinan, pero no lo dejen en 3 renglones. ¿Me hago entender? No, antes le estoy diciendo lo contrario, le estoy diciendo lo contrario, Bueno, señora. que no limiten su pensamiento a tres renglones, que es como cuando me preguntan, profe, ¿de cuántas hojas es el ensayo? Pues es que uno como docente no debe coartar ni limitar los criterios de los estudiantes, ni que se limiten solo a pensar hasta un límite, que yo le diga, no, si el pensamiento suyo le cabe en media hoja y con eso piensa que es suficiente. Pues es que unos tenemos más cuento y más parla que otros. Unos echamos más cháchara. Pero lo que pasa es que en la debida Sí, manera, Fabiola es buena para en la manera que nos demos la oportunidad de argumentar, de hacer acopio a todos nuestros conocimientos, esa es la manera que vamos a ir trasladando nuestros pensamientos al otro. Yo sé que tú sabes mucho, pero ¿qué te ganas con quedarte con el conocimiento en la cabeza cuando te estoy pidiendo que te expreses a través de un documento, de un foro, de un ensayo, y no estás reflejando allá lo que tú tienes en la cabeza? Es lo que nos sucede muchas veces cuando estamos laborando, tenemos las ideas en nuestra cabeza, tenemos las soluciones a los problemas en nuestra cabeza, lo estamos pensando, pero nos da miedo expresarlo.
Entonces, esta es la oportunidad que les digo, desen la oportunidad de escribir, de hacer tangible lo que ustedes piensan de los distintos temas. No importa si Pepito o Juanito están de acuerdo conmigo, no, yo me expreso y digo lo que pienso y lo argumento con mis palabras, ¿cierto? Entonces, es esa posibilidad de que no castremos nuestra mentalidad, nuestros criterios, nuestros pensamientos, no nos limitemos al que diga lo otro, al que opine el otro, sino que yo siempre tenga esa oportunidad de expresarme. En este momento estamos en una formación académica, pero es lo mismo que queremos que en la vida profesional ustedes aprendan a hacer uso de toda su argumentación, de todos sus criterios y se expresen y no se dejen limitar por un jefe, no se dejen limitar por otra persona que los está limitando y le está diciendo, no es que yo no le pago a usted para que piense, sino para que haga, que muchos jefes son de ese estilo. Entonces, nosotros en esta formación debemos como apropiarnos de todo nuestro criterio y de nuestra autenticidad y del profesionalismo que vamos teniendo y que vamos armando cada día, ¿cierto? Entonces es aprender a tener criterio, aprender a transmitir nuestras ideas, obviamente siempre es con el respeto pertinente, con la prudencia, pero no por eso dejar de expresarme y dejar de yo expresar mis opiniones frente a los distintos temas, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo solamente me limito a escribir 3 renglones o a escribir un ensayo de media página? Te vas a limitar. Es fijo que tú un ensayo no lo vas a poder hacer en media página, ¿cierto? ¿Por qué te vas a limitar? Vas simplemente a escribirlo escueto y limitado y vas a limitar tu pensamiento y tu posibilidad de analizar y de pensar las cosas desde distintas perspectivas y puntos de vista. Entonces, por eso somos tan incipientes, tan quedarnos cortos. ¿Por qué? Porque ya el día de mañana ya no me voy a limitar porque aquí me limita, digamos, la pereza, no quiero pensar. Cuando yo esté a nivel profesional me va a limitar, la limitación que me genera un jefe, que me coarta mi posibilidad de expresarme, que me coarta en mi posibilidad de actuar profesionalmente y quiere que las cosas se hagan como él quiera y simplemente me limita mi libertad de expresión, mi libertad de profesionalismo y ya ahí está en mí si yo voy a seguir en un trabajo que me limite o en un trabajo que no me deje actuar libremente o en un trabajo que me ponga hasta en peligro a mí misma, en un riesgo, porque yo tengo que estar actuando bajo la premisa del otro y no bajo mi profesionalismo, el deber ser y no es poner mi tarjeta profesional, por ejemplo, por estar limitada a lo que otro piensa y lo que otro quiere que yo haga, ¿cierto? Entonces es importante que yo cada vez me apropie más de ese tema del profesionalismo, del rol, de mi rol como profesional, de mi argumentación, porque mañana lo voy a requerir. Mañana en mi actuar profesional lo voy a requerir y con mayor fuerza y énfasis porque voy a defender no solo mis criterios, sino la tarjeta profesional que me costó tanto conseguirla a través de una formación de 5 años universitarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en una profesión demasiado sensible que el día de mañana se va a volver con mayores requerimientos. Mañana no voy a poder quedarme con una tarjeta profesional que en mi caso llevo con ella 20 años, sino que mañana vamos a tener que estar presentando exámenes y evaluaciones ante una junta central que me va a estar requiriendo para saber cuál es mi nivel de conocimiento y si yo sí sé las normas, políticas, procedimientos, temas tributarios, temas legales para darle sustento a mi capacidad de tener una tarjeta profesional. Y eso lo vamos a ver muy pronto, muchachos. Eso lo vamos a ver muy pronto. Se me alborotó la tos. Lo vamos a ver muy pronto porque esos vienen en unas reformas y en unos proyectos que vienen para tener una mayor responsabilidad de los contadores públicos frente a los cambios diarios que estamos viendo en las políticas económicas y en las políticas internacionales que tienen que hacerle frente a la contabilidad y todo el sistema de control que debe estar ahí pendiente y presente los contadores públicos. Entonces sí es una invitación con mucho respeto a ustedes a que trabajen los módulos, no solamente mi materia, sino todas las materias, a que sean responsables con la formación que ustedes optaron por recibir y que en últimas en este momento se nos vuelve de mayor exigencia, porque aquellos que pagan una universidad presencial en este momento están en las mismas que nosotros, todos haciendo
énfasis en el tema virtual y muchos sin recursos porque no tienen ni cuentan con una plataforma preparada para hacer ese tipo de formación. Por lo menos la universidad nos brinda la plataforma, nos brinda todos los recursos para que le demos continuidad al proceso formativo y no nos frenemos, Y es aquí donde es el llamado a ustedes al compromiso, a su deseo de aprendizaje, a su deseo de salir adelante, que no vayan a abandonar el proceso, que no vayan a permitir que el tema de que nos conectemos virtualmente se desconecten. Me da, por ejemplo, ¿por qué me preocupa a mí que ustedes estén sin cara a la cámara? Porque fácilmente ustedes están ahí, pueden estar ahí, pero pueden estar pegados del celular. O pueden estar pegados, como yo no los escucho, pueden estar ahí y pueden estar interactuando con otra gente y no están ahí. ¿Cierto? Entonces eso yo mismo, que pago un recurso para dar la formación, para recibir esta formación y me vale esfuerzo y me vale sacrificio, me lo boicoteo yo mismo. ¿Por qué? Porque yo le debo dar la prioridad a la clase. Porque en este momento es que estamos todos conectados, todos, no conmigo, todos, interactuando juntos, desarrollando el conocimiento, profundizando y avanzando en él y generando muchas inquietudes para yo seguir trabajando en el transcurso de la semana. Pero es un llamado que les hago con mucho respeto, chicos. Por eso es mi llamado a decirles, vengan, den la cara, estén atentos, interactuemos. Les pregunto y les llamo, ¿por qué? Porque ustedes pueden estar desconectados. Yo los veo ahí y claro, les doy la asistencia. Yo estoy conectada. Le doy la asistencia. pero en ustedes están en que realmente estén conectados con el proceso de aprendizaje y avancemos en él. La finalidad es que al final del proyecto podamos salir avantes y que ustedes salgan con los mejores resultados académicos y con el conocimiento para que el día de mañana tengan unas armas fuertes para enfrentar todo el proceso profesional que se les viene, porque saben que el tema del contador no es nada sencillo, no es nada fácil y es determinante la formación que ustedes tengan en este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, por eso yo espero que para la próxima clase traigan muchas preguntas, muchas inquietudes para que trabajemos y avancemos, ¿sí? Y eso me va a mostrar que ustedes están avanzando en ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el examen el miércoles, perdón? Oral, escrito, por plataforma. Tiene que ¿Qué ser tónica va a utilizar? Tiene que ser por plataforma. Nos toca desarrollar los cuestionarios en plataforma. O sea, este va a ser teórico. Este no es de taller, sino que va a ser teórico y debe quedar en plataforma. Teórico todo. Sí, este va a ser teórico. ¿Sí? Ya el segundo es que trabajamos más en taller y trabajamos ya en conjunto. ¿Listo? Listo, Profe. Niñas, un placer haberlas visto hoy. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muy bien. Cuídense mucho. Cuídense a la familia. Un abrazo. Sí, Muchas ¿Cómo así gracias. que niña? Niño, ¿dónde está? Se me fue, niño. Niño, se me fue. Pero es que no escuchamos ni a, ¿cómo se llama? A Joan no lo escuchamos tampoco. No, Joan no llegó. A Joan tampoco lo escuchamos. No, Joan no llegó. Joan no ¿Cómo vino. que no? Yo sí hablé. Uy, no me digan eso. Bueno, niño. Bueno, niño. ¿Cómo que no? Feliz semana, niño. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Estamos hablando. Gracias. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao.